Hola, espero que se encuentre muy bien. Hoy vamos a estar hablando de la fase de carga de un capacitor en un circuito de corriente directa. En la primera imagen tenemos una fuente de voltaje, un resistor y un capacitor. En el instante cero en que el circuito comienza, en el que el capacitor comienza a cargarse, la corriente del capacitor va a ser igual a la corriente que pasa por el resistor y va a ser igual a la corriente total del circuito, es decir, E entre R. En la segunda imagen vemos cuando el capacitor está totalmente cargado. Cuando está totalmente cargado, el capacitor se comporta como un circuito abierto. Entonces ninguna corriente atraviesa el capacitor y el voltaje del capacitor es igual al voltaje de la fuente de poder. Para calcular el voltaje del capacitor, multiplicamos el voltaje total del circuito por 1 menos menos la constante de tiempo elevado al tiempo entre RC. Para calcular la corriente del capacitor en la fase de carga, también dividimos el voltaje total de la fuente de poder entre R multiplicado por, por la constante de Euler elevado al tiempo entre RC. El factor RC en esas ecuaciones se denomina constante de tiempo. Su símbolo es la letra griega tau y se mide en segundos. Y tau se calcula multiplicando la resistencia por la capacitancia. La primera constante de tiempo, una constante de tiempo es igual, la primera unidad de tiempo, un t, es igual a la constante de tiempo RC, a tau. Entonces, si elevamos la constante de tiempo, la constante de Euler a la menos 1 por el tiempo entre tau, eso va a ser igual a E a la menos 1. En la segunda unidad de tiempo, eso va a ser igual a E a la menos 2. Y así sucesivamente para las siguientes unidades de tiempo. Veamos este ejemplo. En el ejemplo 10.5 de la figura 10.35 tenemos una fuente de poder de 40 voltios, un resistor de 8 kiloohmios y un capacitor de 4 microfaradios. Y tenemos un switch con dos posiciones, la posición 1 y 2. Entonces, nos, en ese ejercicio nos piden calcular el voltaje del capacitor y la corriente del capacitor conforme el tiempo avanza en 5 unidades de tiempo. Entonces, cuando cerramos el circuito, cuando pasamos el switch de la posición a la posición 1, el capacitor comienza a cargarse. Entonces, el voltaje, primero calculamos la constante de tiempo, tau. Entonces multiplicamos 8 kiloohmios por 4 microfaradios. Eso nos da 32 milisegundos. Y para calcular el voltaje del capacitor, multiplicamos 40 voltios por 1 menos la constante de Euler elevado al menos t entre tau. Entonces eso nos va a dar para la primera unidad de tiempo 25,28 voltios, para la segunda unidad 34,58, para la tercera 38 voltios, para la cuarta 39,26 voltios. Y para la quinta unidad de tiempo, prácticamente el capacitor está cargado completamente, entonces es igual a 40 voltios. Para calcular la corriente que pasa por el capacitor, dividimos 40 voltios entre 8 kiloohmios multiplicado por la constante de Euler elevado a la menos t entre tau. Entonces eso nos da que para la primera unidad de tiempo la corriente que atraviesa el capacitor es igual a 1,83 miliamperios. Para la segunda unidad de tiempo 0,67 miliamperios. Para la tercera 0,248 miliamperios. Para la cuarta 0,91 miliamperios. Para la quinta unidad de tiempo 0 miliamperios. En la quinta unidad de tiempo, el capacitor está completamente cargado prácticamente, entonces se comporta como un circuito abierto, por lo tanto la corriente que atraviesa el capacitor es igual a cero. En las imágenes, en las figuras de la izquierda vemos las curvas de carga del voltaje del capacitor y la corriente del capacitor. En la curva del voltaje del capacitor vemos que cuando se cierra el circuito, el voltaje del capacitor comienza a aumentar conforme pasa el tiempo y en la unidad, en 5 taus, en la quinta unidad de tiempo, el capacitor se carga completamente y su voltaje va a ser igual a la fuente de, va a ser igual a la fuente de, va a ser igual al voltaje de la fuente de poder 40 voltios. Para la curva de la corriente vemos que en instante cero, la corriente que atraviesa el capacitor es igual
es igual a la corriente total del circuito, y conforme pasa el tiempo, la corriente va disminuyendo hasta llegar a cero en 5 octavos, porque en 5 octavos el capacitor, en la quinta unidad de tiempo, el capacitor se encuentra completamente cargado y por lo tanto se comporta como un circuito abierto. Entonces la corriente es cero en ese momento. Muchas gracias y espero que este video les haya sido de utilidad.